Muy buenas tardes. Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones y realmente me interesa muchísimo hablar de un tema con ustedes. Es un tema que lo vemos siempre en los medios de prensa, pero nos es difícil asumirlo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hablo? Porque nos han llegado algunos casos y entonces es importante que ustedes también tengan una cultura sobre eso, que sepan que cuando somos diferentes, cuando nos sentimos diferentes a otras personas, eso es terrible. Eso lo sufre el niño solo, no lo comenta con nadie. Y después, cuando pasan los años, ya se atreve a decirlo. No solo hablo de la homosexualidad, ¿no? Sino de otros problemas, no se atreve a decirlo y entonces sufre intensamente. Y este es el caso de una niña que tiene ahora 14 años. Siempre se ha vestido como niña. Ella siente de que no han habido mayores problemas en su casa. Sin embargo, de repente un día le dice a sus padres que saben de que a mí no me gusta ponerme ropa femenina. Siempre me he puesto porque a mi mamá le gusta, pero yo soy un hombrecito. Yo soy un hombre. Y la mamá que no sabe, y por eso te cuento, le dice, entonces eres gay, eres homosexual. No, a mí no me atrae. Hasta este momento nunca me ha atraído nadie, ni una mujer ni un hombre, nunca me han atraído. Pero yo siento que yo soy un varoncito. Y entonces siempre cuando tú me llevabas a una tienda grande, tú me llevabas a que viera una tienda, la ropa de mujer, y me escogías. Y yo no decía nada porque tenía miedo que me pegaras. Pero cuando tú te ibas a comprar tu ropa y me decías quédate acá, y a veces me encargabas con la vendedora, yo iba mirando, más allá estaba la ropa de hombre, y yo quería comprarme mis polos de hombrecito, de hombre, ¿no? Yo quería. Entonces, no sé qué voy a hacer, mamá. Entonces le cuentan al papá, el papá más compre la mamá, y le dijo, mamá, pero a condición que no me pegues, porque la mamá era muy pegalona. Entonces hablan con el papá y vienen a verme, ¿no? Entonces, lo que quería decirles es que los seres humanos, y por eso ustedes cuando escuchan y ven este programa, tienen una amplitud de espíritu, una amplitud de mente que no han tenido nuestros padres. Mi mamá seguramente se hubiera espantado, quizás tu mamá. Entonces, tenemos que ser abiertos. No les digo ni permitir ni no permitir, sino aceptar una realidad. ¿Qué hace esta señora? Entonces le dije yo a ellos que lo principal era aceptar esa realidad. Y luego nosotros trabajaríamos, que yo misma he atendido muy pocas personas así, yo ya no atiendo, pero vamos a hacer una reunión en la clínica porque nosotros estamos permanentemente reunidos. Hay directores, porque yo ya un poquito estoy atrás, solo salgo en los programas, y entonces les he encargado a ellos que puedan, le he dicho todavía no puedo decirle cuándo yo la pueden empezar a tratar, pero todavía para que baje su angustia, para que vea qué le pasa, pero sobre que ella sea transexual y si se tiene que poner pastillas como quiere la niña, empezar a ponerse inyecciones y pastillas para definirse por un varón. Entonces no es posible, eso lo vamos a detener. Voy a ver si converso con colegas psiquiatras, porque nosotros no podemos confiar en nuestra sola cabecita para ver a un paciente, nunca. Por eso es diferente, los psicólogos reciben al paciente y el niño o niña o adulto queda en manos de ellos. Yo no digo que sea malo, pero nosotros no. Los que hacemos psicoterapia psicoanalítica, a cada problema, los miércoles vemos los problemas que son más delicados y vemos un problema que sea más o menos delicado y uno normal, ¿no? Para que todos vayan pasando por los ojos, por la mente, por el alma de los 18 o 19, creo que somos ahora, para poder ver, porque muchos ojos pueden más que uno. Acuérdense que la inteligencia
colectiva es siempre mejor que la inteligencia individual. Sin embargo, quería decirles que la comprensión que tenemos que tener, esta criatura sufre mucho y siente que nació en un cuerpito equivocado. Todavía no hemos conversado largo con ella para ver desde cuándo está así. Ella le dijo a su mamá que desde 9 años. Yo no he conversado con la criatura, la he visto en la reunión a través de Zoom, pero no, todavía no converso con ella. Nos estamos preparando porque el ser humano no tiene que ser todo. Ayer, por ejemplo, me invitaron a la semana pasada para, tenemos que prepararnos y este programa los prepara a ustedes. La semana pasada me invitaron a un jóvenes a una reunión también por Zoom para analizar cómo se manejan los miedos en esta campaña, por ejemplo, y en todo, ¿no? En el colegio te educan con miedo, ¿no es cierto? Te educan con miedo cuando te dicen, si no sabes, te jalas de año, te castigan, ¿no? Entonces, y eso nosotros estamos en contra, porque está bien que sea un elemento, pero lo fundamental es que el niño estudie por él. Entonces, le decíamos a la señora que no podía darle miedo a la criatura, ni tampoco que la trate al contrario. Cuando uno tiene un hijo con problema, tiene que tratarlo bien. Pero hablando de los miedos, porque seguramente se han quedado curiosos, miedos de la campaña, veíamos cómo, no en el Perú, en el mundo, lo primero que se hace un partido con dinero que quiere ganar es dar miedo a los que quiere conquistar, los tiene que aterrorizar. Entonces, si es que eliges a fulano, entonces vendrán desgracias, te quitarán la casa, ya no tendrás que comer. Y como mucha gente de la clase social, digamos, media, que por ahí caminamos, nos ha costado y hemos visto pobreza, eso está grabado en el inconsciente y uno se ahoga y dice, mejor lo seguro, lo de siempre. Y necesitamos cambios. El mundo, tú tienes que cambiar y el mundo necesita cambios. Entonces, yo pensaba también anoche, pensando en ustedes, en que cuando alguien les dice algo, ya sea el enamorado, la pareja, ustedes tienen que preguntarse dos cosas. ¿Por qué lo dice y para qué lo dice? Si a ustedes le dice una pareja, sabes que no puedo casarme porque mi mujer no quiere, ¿cómo será verdad eso? ¿O será que me quiere adormecer para que yo no me preocupe de fijarle fecha? Entonces, todo lo que digan, solo creen los niños. Ustedes se tienen que preguntar, ¿para qué me lo dice? ¿Qué gana él y qué gano yo con decirme? Si él me dice a mí que su señora no quiere que se separe, pero sigue ahí por pena de las criaturas, entonces la pena nunca se va a acabar. Entonces me está, como decíamos en mi época, faroleando, metiendo un farol por ahí. Entonces, en todo, y esto le digo también en la política, cuando alguien les dice algo, pónganse a pensar, ¿gana él o ella cuando lo dicen? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué gastan dinero, por ejemplo, en avisos luminosos porque me quieren o porque ganan algo? En todo, en lo que les dice la pareja, en lo que dicen en la política, lo que dicen en el trabajo, siempre hay que pensar por qué. El jefe le dice, tú eres maravillosa. ¿Por qué me lo dice? ¿Porque soy maravillosa o porque quiere que me retire a lo mejor del sindicato? ¿O no quiere que reclame que me ha estado acosando? ¿Qué cosa? Siempre pregúntense, el que dice, ¿para qué? ¿Qué gana con eso? Y eso es una maravilla. Pero en casos como este, regreso, hay que pensar lo que decimos. Cuando son problemas familiares, ya ustedes nos consultan, porque ahí solo hay una palabra, amor, comprender a la criatura. ¿Cómo sería, y ahora hablo de los gays, si por ejemplo a ti te atrae una mujer o un hombre, alguien de tu mismo sexo, lo haces, es por maldad? No, es porque así te nace. Entonces no puede ser, uno tiene que aceptar a un hijo, abrazarlo y decirle, vamos a ir a averiguar, vamos a buscarte un doctor, no te preocupes, pero la idea es que mi corazón lata, tac, 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 así que mi latido sea con él,
como él, que lo comprenda. Después ya veremos, se buscan especialistas, todo tiene solución, pero la idea es que tú comprendas cómo está ese corazón. Eso se llama empatía. Y les digo de que esto no es común en la sociedad. Hay gente que te puede decir todo lo que es bueno. Tú le dices, por ejemplo, creo que me van a jalar, mira, lee tal libro, tal libro, tal libro, tal libro. Y no es malo, así quieren, así son. Pero ¿qué es lo más valioso? Que lata, vea cómo está tu latido y tú le digas, quizás te falte estudio, quizás no, pero te veo asustada. Qué bonito que aprendamos a decir el nombre de la emoción. Tú estás asustada, ¿no? ¿No? O sea, estás con mucha pena, ¿no? No sabes qué pensar, qué decir. Entonces, qué bonito que nosotros seamos como un adivino de lo que siente el corazón, pero eso es entrenamiento. Cuando ustedes ven que acá en el programa hablamos de un tema del corazón, entonces ustedes van aprendiendo lo que hay debajo. Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver 3 casos ya. El primer caso es el siguiente, pero estos casos son los que ustedes nos envían. Entonces envíennos nomás, no cartas largas, pero por lo menos lo central. ¿Qué dirían a alguien si le dice una síntesis? Eso nos lo traen. Y vamos ampliando nuestro corazón, nuestra cabeza y sobre todo la amplitud de espíritu para que nada nos llame la atención, pero sí sepamos que hay que recibir el corazón de alguien que tiene problema y poder decir estoy contigo, pero no sé, vamos a buscar a alguien. En cualquier materia, en cualquier materia. Entonces vamos a empezar hoy con Gladys. Dice que su hijo cumplió 18 años y se pega solo, él se golpea. Él es autista y habla solito, repite palabras, recuerda lo negativo y se pone violento. Este niño, el autista, prácticamente solo piensa en él, no ha salido, se ha quedado como metido dentro de él. Entonces, hay que cuidarlos muchísimo porque aunque ustedes piensen que es un absurdo, pero en las familias he visto muchos casos donde abusan de los niños que a veces están en una silla de ruedas, abusan de ellos. El autismo es una afección, está afectado el desarrollo y de su cabecita, y entonces estas personas son lo contrario de lo empático. Ellos no socializan ni perciben cómo estás. Y entonces no pueden, tú te comunicas más cuando eres empática, cuando te interesas de verdad por el otro ser humano, porque cuando me intereso por alguien, yo amplío mi experiencia, me vuelvo más humana. Y eso es lo más desarrollado del ser humano. Entonces, eso es lo que nos separa cada vez más de los animales. Pero un autista está pensando solo en él no se da cuenta cómo están los demás, él dice lo que le parece. Entonces, se siente, él está solo, no te puedes comunicar con él, es un autista, está dentro, yo. Entonces, no sé cómo es el tratamiento porque no es mi especialidad, pero sí sé de que una cosa es cómo está su corazón y otra cosa es su sexualidad. He visto autistas que se han quedado como niños, pero hay otros que son muy sexuales porque el cuerpo crece, el cuerpo crece, las emociones son más fuertes. Entonces hay que ver cómo es el hijo, ¿no? Parece que este niño ha convertido su fuerza no en sexual, sino en una fuerza material. Y entonces pega y se pega él. Yo no sé tratar a estos autistas, pero sí sé que hay especialistas, hay centros. Puedo buscar más tarde
y te podemos, voy a ponerlo en el Facebook, o te contestamos lo que nos has escrito para decirte qué puedes hacer. Pero sí, para todas las personas que tienen hijos débiles o con enfermedades, tienen que tener mucho cuidado porque hay personas, a veces hay familias, donde por el maltrato que han recibido, y yo no justifico nunca, pero sí explico para que no maltraten a sus hijos, cuando los maltratan los hacen tímidos y muchas veces la mamá dice, qué obediente es, no, es tímido. Y estos tímidos, no hablo de autistas, sino de los que abusan de autistas. Entonces, estos tímidos lo que hacen tienen temor de relacionarse con chicas de su edad, entonces se quedan y la mamá dice, ay, qué estudioso, nunca tiene amigos, y obediente, no, peligrosísimo. Entonces, pero su cuerpo, nosotros somos animales, entonces la sexualidad está ahí. Y como tienen temor de acercarse a otras personas porque viven asustadas, no saben ni cómo hablar porque uno aprende a comunicarse a partir de cómo me recibe mi familia cuando yo soy chiquito, si mi mamá me habla, si mi papá me habla. Entonces, ellos se quedan sin esa seguridad para comunicarse con gente de su edad. Y como están en la casa y de repente hay una criatura, aprovechan que es enfermito, que es mudito, para hacerle tocamientos indebidos. Por eso hay que cuidar. ¿Y sabe lo que es maravilloso? Hablar. Hablar. Si yo tengo un hijo de 13 años, 12, y una niñita chiquita, le digo, mira hijito, nosotros somos animales y nos provoca estar acercándonos sexualmente a las criaturas. Así es que cuidado con estar tocando a tu hermanita ni estar bajándole la trucita, cuidadito, porque tú no eres animal, ¿no es cierto? Entonces el niño va entendiendo, hay que hablar. Yo tengo una frase que digo, de lo que se habla, no se sufre. No digo de lo que grito, no, de lo que hablo, ¿no? Si mi pareja llega tarde y todo el tiempo y yo no sé dónde anda, entonces es diferente que le diga, yo no hablo, no grito. Primero puedo gritar, ¿dónde estás? Pero luego hablo y le digo, porque cuando hablas quiere decir que estás sereno ya. Y entonces ya puedes decir la realidad. Yo no estoy de acuerdo con que tú sales del banco a las 7 y llegas a las 10 de la noche y cuando te pregunto dices que no te interesa. A mí sí me interesa porque no quiero tener una pareja así. Entonces hay que ver qué es lo que hacemos, pero quédate pensando que yo estoy pensando de que esto no puede caminar así. Hablo. Pero claro, primero he pasado por el sufrimiento de gritar y llorar, pero después digo, bueno, tengo que hablar. Yo no quiero llorar para que de pena vengan, no, yo quiero una persona correcta, que sepa que me está hiriendo, y entonces así voy hablando. Entonces, de lo que se habla no se sufre, pero de lo que gritas como no, pues porque se avanza el sufrimiento, insultas, ¿no? Entonces, dice que ella no denunció al hermano más, ella tiene un hermano y el hermano entonces le ha hecho tocamientos indebidos. Yo lo denuncié, dice que lo denunció, pero no hubo justicia. Solo quiero curar a mi hijo porque recién en la cuarentena empezó a tirarse puñetera en su frente y en su rostro, en el lado izquierdo. No puedo saber, fíjate, no te puedo responder. Lo único que estoy contigo en que hay una preocupación y me duele que tengas esa preocupación, pero no soy especialista, pero sí me comprometo a buscar ahora y mandártelo a tu WhatsApp, lo que conozco de personas, pero me tienes que decir de repente hoy día, o mira, hoy día tenemos un taller, quizás me dices dónde trabajas, cuáles son tus medios económicos para poder recomendarte alguna persona que puede ayudarte. Yo conozco algunas personas, pero a veces son un poco caras, pero sé que hay instituciones más cómodas. Entonces es importante conocer en qué trabajas, etcétera. Hoy día yo tengo un taller siempre acuérdense, tenemos un taller los martes a las 6:30 y los sábados. Lo que se paga son 25 soles en el del martes y en el del sábado, que se llama encuentros, 15 soles.
Y hoy día, justo voy a estar hoy día voy a estar, así es que pueden inscribirse y tú tomas la palabra para poder saber cómo estás, si estás ansiosa, para ayudarte y para también decirte qué instituciones conozco y sobre todo tu nivel, ¿no? Ojalá que algún día en nuestra patria la salud y la educación sean gratuitas. En Europa toda la educación es gratuita y todos tienen la misma educación y eso es importantísimo, eso es un derecho que tenemos. Lo que pasa es que creo que en el año 1993, yo he estudiado derecho y había una comisión, se llamaba la Constitución del 33. Ahí decía que el Estado tiene obligación de dar salud y de dar educación. Pero en el año 93 Fujimori la retiró. Entonces, dijo, bueno, los privados que pueden dar el servicio, y los privados no van a dar educación por la sierra ni a la gente pobre, pues solo la gente que tiene dinero. Entonces se quitó. Por eso es que el Estado se le dice, no hacen hospitales, no está obligado el Estado, y eso tiene que regresar. En Europa, cuando yo he ido con familiares, con un familiar querido, todo era gratis y de primera la educación y la salud. Entonces, por eso es que es el problema de que quieren cambiar la Constitución, no quieren, claro, ¿quiénes no quieren? Los que dan servicio privado. Entonces, ¿para qué el Estado va a dar? Si yo tengo mi negocio de clínica, yo tengo mi negocio de farmacias. En cambio, cuando el Estado tiene la obligación, entonces todo nos tienen que dar gratis, como en Europa. Y yo creo que la educación y la salud tiene que ser gratuita. Esa es mi opinión, porque no es posible que haya niños que porque son pobres aprenden mal, entonces no pueden trabajar bien. No, educación y salud, luz y agua, luz y agua en calles, ya cada uno hace su conexión en su casa, tienen que ser gratuitas, tienen que ser, y tenemos que defender eso, que sea gratuito. Bueno, entonces seguimos. Entonces, yo te aviso, pero yo prefiero, fíjate, yo prefiero, hijita, que tú vengas acá, Gladys, al taller y tomes la palabra al comenzar. Y entonces me vas a explicar. Y lo único que te digo es que cuando yo tengo un caso así, y esto convoco a todos los que están escuchando, qué felicidad tenemos de tener hijos que no han nacido con ese problema. Pero también tengo que decirte, Gladysita, que he visto familias que cuando tienen un hijo con problema se unen más, muchísimo se unen. Otros no, cuando los padres no tienen desarrollo emocional, uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro, que tú habrás estado mal con tus genes, con tu ADN, pero hay que hablar. Hay que decirle, mira, tú a lo mejor piensas, si se te presenta el problema, tú quizás estás pensando de que yo tengo la culpa, y yo también, pero tenemos que aceptar la realidad y ver qué hacemos. Pero a veces no. Incluso hay muchos varones que cuando son frágiles emocionalmente y no quieren ver, es como taparse los ojitos y entonces se van de la casa. Pero también hay mujeres y hay matrimonios que cuando tienen un hijo crecen una barbaridad y hasta económicamente porque piensan que tienen que trabajar para dejarle una renta a su criaturita, para que no sea carga con los hermanos. Y se habla con los hijos y se le dice, no estén asustados, no van a cargar con su hermano, porque yo vamos a dejar una renta para ellos y se puede porque eso nos da fuerza. Entonces, converso contigo, Gladysita, a las 6:30, ¿ya? Y si no puedes, sí, de cualquier lugar vas a poder, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y si no, te envío las direcciones, pero yo prefiero conversar contigo, ¿ya? Y todos tenemos, que no tenemos ese problema de Gladys, tenemos que dar gracias a la vida, ¿no? Y aprovechar la vida y no estar maltratando a las criaturas, ni estar nosotros lamentándonos. Cuando estamos renegando y lamentándonos, es que nos hemos quedado ya pues como bebitos, ¿no? Bueno, solucionar es la cosa, no lamentarse. Vamos a hablar de Daniel. Dice, la sexualidad es considerado como un tabú. Tabú es que no se puede hablar de eso, ¿no?
y la cual se reprime. De allí que las personas sin freno lo desbordan y muchas veces lo manifiestan abusando con los niños. Qué casualidad, mire, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, ¿cómo podemos trascender estos fenómenos sociales para no terminar descargando en los infantes si además tenemos una sociedad que promueve y estimula la pornografía, la cual genera ingentes ganancias? Probablemente, Daniel, tú, si no tienes un caso en tu familia cercano, cuando uno escoge un tema es porque o he leído algo que me ha dejado movido o se trata de mí. Entonces, él lo plantea muy bien. Él dice, mire, que se reprime. ¿Cuándo se reprime la sexualidad? La sexualidad se reprime cuando en la casa, por ejemplo, no se habla del tema, los padres son muy severos, entonces el niño asume que eso es malo. También cuando los padres son reprimidos, los niños repiten, ¿no? Yo tengo un caso, por ejemplo, que me parte mi corazón, pero van a salir un chico, un chico, él vive en Iquitos. Entonces, se ha casado recién, conoció a una chica, 6 meses, se casó. Pero resulta de que no puede tener erección a veces. Cuando antes de casarse sí, pero ahora no puede. No puede. Entonces, conversando con él, ¿qué había pasado? Que la criatura se fue a la casa, creo, de un tío, de una tía, y vio unas figuritas de sexo, ¿no? No era pornografía, en un libro de anatomía, de no sé. Y él se puso a dibujar. Pero claro, el ser humano por instinto, nacemos con una sexualidad en nuestro ADN. Acuérdense que hemos sido animales miles de años y entonces eso lo sabemos, es como que lo intuimos, nadie tiene que enseñar. Está en nuestros genes. Entonces esta criatura inconscientemente, porque eso está en el inconsciente, lo guardó el papelito. Estaba dibujando varias cositas del libro, encontró esto, lo dibujó y se lo guardó. Y inconscientemente él sabía, pero no consciente, que era algo pues diferente, ¿no? Hasta malo quizás. Y lo guardó debajo de su camita. Y cuando su mamá llega, le ha dado una tanda que hasta sangre le ha sacado a la mamá. Qué terrible. Lo ha masacrado. Claro, cuando la madre era reprimida y cuando ve la sexualidad en el niño, ella conscientemente dice, va a ser un pervertido. Si a los 11 años piensa en eso, o a los 10. Pero en el fondo, ¿qué había? Ella quería que nunca más hubiera sexualidad, como para matar dentro de ella también toda la sexualidad que había reprimido. Este joven va a salir, pero de todas maneras tiene que acallar esos miedos, porque se ha pegado, como con Terocal, se ha pegado el recuerdo de este dibujo sexual y la tanda. Entonces se ha pegado, están juntos. Piensa en el golpe y se acuerda de la sexualidad. Piensa en la sexualidad en el golpe. Entonces es terrible. Entonces, qué importante es que los padres nos demos cuenta si soy reprimida. Y uno pueda decirle a la pareja, a un amigo, a una amiga, oye, yo creo que soy reprimida para el sexo porque no puedo hablar de eso, ¿no? No puedo tengo tantos años, cómo me ha ido, qué siento. Y uno tiene que hablar de la sexualidad en una forma natural. Porque si no hubiera habido sexo, el mundo no estaría poblado. Si te vas a Totus, por ejemplo, no sé qué tiendas, y ves miles de gente, todos han venido por una cópula sexual, por un vínculo sexual. Entonces, es una cosa natural, sino que nos han dicho como que es malo. Yo recuerdo que cuando era pequeña me iba a confesar porque mi abuelita me llevaba y el padre era mañoso y me decía, ¿has tenido malos pensamientos? Y yo creía que malos pensamientos era que mi hermano, mi mamá o sabe Dios desaparezca. No, me decía otros y yo no sabía porque era chiquita. Entonces,
siempre cuando la gente se mete a la iglesia, yo pienso que es porque hay una represión sexual, porque si fueran normales ya querrían estar saliendo, sobre todo a tener sexo, sobre todo las iglesias donde hay algo tan absurdo como es el celibato, ¿no? Entonces, hay que hablar en una forma natural. Habla con alguna amiga para comenzar. Oye, ¿cómo te fue? Si ya eres mayor, ¿cómo te fue sexualmente? Porque de esa manera vas a poder comprender a tus hijos, a tus nietos. ¿Cómo te fue con la pareja? A ver, aunque ella haya muerto, tú tenías orgasmos, disfrutabas, ¿cómo eras? Porque antes las mujeres nos utilizaban únicamente para procrear, dejaban sus espermatozoides en la vagina y esa era la función, procrear. Teníamos que tener hijos. Y no es así. Entonces hay también un disfrute sexual, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a una señora le decía a su mamá, oye, el sexo es una fábrica para tener hijos. ¿Quién te ha dicho que es un parque de diversiones? Era muy graciosa la señora, ella era china y muy reprimida. Entonces, lo que te puedo contestar, hijito, en esta comunicación, Daniel, donde tú puedes, ahora, a la sociedad cada día también es abierta, sino que no hay guía, solo te ponen a mujeres, calatas, ¿no? Pero, y hombres también, pero más mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre hemos sido objetos sexuales para excitar, etcétera. Por eso no ponen tantos hombres calatos, aunque ahora las chicas son diferentes. Yo me acuerdo que una paciente me dijo, una chica de 20 años, "Ay, doctora, primera vez que escuchaba yo, miren, doctora, me fui a la playa con todas mis amigas y como 5, y estábamos sentadas en la arena, y pasaba un joven, y nosotros le dijimos, qué buen potito, qué buen potito. O sea, yo me quedé sorprendida porque qué íbamos a hacer antes eso, ¿no? Pero ahora las chicas, fíjense, por ejemplo, otras dicen, a mí doctora, me gusta un hombre físicamente, pero no me den chatos. Esos que no tienen poto no me gustan. O sea, ahora son diferentes ya, ¿no es cierto? Antes uno no se fijaba en eso, pero ahora hay más amplitud, pero uno tiene que controlarse porque la sexualidad es una cosa, es verdad, se puede disfrutar, pero también yo no solo tengo aparato sexual, yo tengo una inteligencia, yo tengo una bondad, tengo emociones. Entonces lo que se quiere es que hay un equilibrio, ¿no es cierto? Hay un equilibrio, que yo me preocupe de saber, de mejorar y ser bondadoso y también disfrute de mi sexualidad. ¿Por qué no? Ahora, hay personas, Daniel, que son desbordados en su casa. Yo he tenido parejas con su pareja, yo he tenido una chica, una señora, que todo el día él quería tener sexo. Venía a trabajar y ya, quería tener sexo, quería tener sexo. Entonces, ¿qué había pasado? Que la madre lo había rechazado a él. Entonces, él, en el fondo, quería ver que no lo rechazaban, pero en el fondo inconscientemente buscaba rechazo, porque como que alguien lleva y te quiere llevar al cuarto, así sin saludar a los hijos. Entonces, qué importante es analizarme y ver que, y no es que yo soy así, sino que me han colocado, es como un equeco. Yo no soy equeco para que me pongan acá un montón de cosas encima. No, yo tengo que ver con qué me quedo. Entonces, fíjate cómo es tu sexualidad también. Y no te preocupes porque también es para disfrutar, pero también relaciónala, la forma de acercarte a tu sexualidad, relaciónala con la represión, como eran en tu casa, porque a veces hay muchachas y chicos que como la mamá ha sido así, muy reprimida, pero no los ha asustado, ¿ah? Como en el caso de este chico que les contaba, entonces ellas se han vuelto lo contrario, unas desbordadas. Entonces, Daniel, lo que te puedo decir, Daniel, es que si hablas de ti, tengas que controlarte y analizarte de dónde viene. Ahora, él dice algo importante, que esta gente reprimida descarga sobre los niños. Yo creo, fíjate, que eso ya no es sexualidad. Cuando se abusa de las criaturas, ya no solo es sexualidad, es la sexualidad pero agresificada. O sea, es una agresión contra las criaturas que utiliza
la sexualidad. Pero eso no es sexualidad. Eso ya es una agresión contra las criaturas. Y hay que poner, ahora, a todos, yo siempre les digo, nosotros el 80% de nuestro cerebro es animal, solo 20 piensa. Y este cerebro animal se comporta muchas veces, casi siempre, como reacción frente a tus padres. Si tus padres han sido unos depredadores del alma y te han insultado, tú tienes la tendencia a hacer eso, pero hay que decir, no, yo no soy así. Hay que reconocer que tengo aspectos horribles para ir sacándolos. Entonces, yo creo que si todos potencialmente somos homicidas, somos suicidas, uno dice, ay, me quiero matar alguna vez, ¿no? Dice, ay, pero hasta de broma uno dice, pero me mataría o te mataría. Aunque sea de pensamiento, algo nos llega, somos de todo. Y también nos atraen los hijos. Eso ya lo sabemos. Antes creo que no se ha dicho, pero a partir de que hemos salido al aire, ya lo vemos con naturalidad. Nos atraen nuestros hijos. A las mujeres nos atraen nuestros hijos varones, pero cuando me doy cuenta lo guardo. Inmediatamente. Es como que voy a una reunión y cuando estoy llevando una cartera que no es mía, la dejo. Si es linda me puede provocar, pero la dejo. Entonces no hay nada mejor que reconocer las partes feas que tenemos para dejarlas de lado. Porque si digo que no tengo, primero me miento, porque potencialmente somos todo. Entonces también nos atraen las criaturas. También potencialmente, para algunos más cerca, otros no nos damos cuenta, pero ahí está. Entonces, si a ti, Daniel, te atraen las criaturas, ponte a pensar si alguien te abusó, por ejemplo, o si has visto abusar en tu casa. Hay padres que son muy descarados y desbordados y la señora no les dice nada. Yo he tenido pacientes que vienen y el padre les anda mirando los senos a las niñas. Entonces, todo tiene que ser natural. Entonces, todo natural. Entonces, si es que tengo mi hija, la natural, o mi hijo, lo natural es que sea mi hijo. Esa es la realidad. Y si yo descubro algo feo dentro de mí, digo, no, esto no puede ser. No, lo liquido. ¿No es cierto? Esa es la vida, ir viendo nuestras cosas feas y liquidándolas. Entonces, cuando en la casa no ha habido controles, entonces es más fácil que los hijos sean desbordados. Entonces, si tú sientes, Danielito, que tienes un desborde, ponte a pensar por qué. Porque cuando ustedes ven este programa van aprendiendo. ¿Qué pasó, Daniel? Tu papá era desbordado con los golpes y a lo mejor entonces te daba miedo y no te has socializado y entonces te has quedado como un bebito y buscas niños. ¿Qué ha pasado? ¿Y agredes a los niños como te agredía tu padre? A ver, todo esto es importante como hipótesis, como pensamientos, para que ustedes le den vuelta y no se escriban. Y no se asusten, todo va teniendo arreglo. Ahora, acá él dice de que la sociedad estimula pornografía, efectivamente, y dan ganancias, claro, claro, pero porque estamos en una sociedad con un liberalismo espantoso, ¿no? Acá el empresario privado, ¿quieres hacer pornografía? La haces, y si no, están controlando, ¿no? Por eso hay tantos programas basura. Uno tiene el Estado de alguna manera que tener un cierto control. Yo quisiera que haya problemas culturales. Yo no quiero que mis hijos solo vean esto es guerra, no, porque hay otros méritos. ¿Acaso el único mérito es mover el cuerpo o hacer ejercicios? Nos estamos olvidando de lo principal que es el alma. Y yo creo que sí debería haber ellos mismos, todos los medios, ellos mismos deberían controlarse y poner de por medio la cultura, porque no porque les gusta mostrar sus cuerpos, yo voy a captar a las criaturas, a hacer lindos programas para eso, porque no les estoy dando buena información. Y por eso es que los padres tenemos que fijarnos a lo que vemos, porque los hijos nos imitan. Vamos a hablar de Regina. Ella dice, pido ayuda porque tengo miedo de viajar. Me dan ataques de pánico. Siento que si estoy lejos de mi hermana me va a pasar algo y no puedo viajar a ningún lugar. Muy bien. Regina, eso se arregla. Cuando uno no puede estar sola, tranquila en mi casa o solita, es porque nunca en la infancia pude estar sola y tranquila.
Si yo estaba en mi cuarto y de repente mi padre me decía, Carmen, ¿qué estás haciendo? Ay, Dios mío, me asustaba. Entonces no podía estar sola y tranquila. Pero si es que en la casa había una mamá o un padre o una tía con la que vivía, que yo sabía que estaba jugando sola, pero ellos no me daban miedo, me podían decir, Carmen, ¿qué estás haciendo, hijita? Jugando allá. Entonces yo registro en mi mente que puedo estar sola y tranquila. Pero cuando la gente no puede estar sola es porque efectivamente eso es de la infancia, no pudo, porque estaba ahí la madre o el padre molestando o haciendo líos o ellos peleando. Entonces no has registrado cuando estás sola y bien. Y eso lo tienes. Acuérdate que todas las emociones son de la infancia, entonces se te viene. Esto no es de ahora. Entonces, por eso es que la terapia es sentarse frente a alguien para que tú te va haciendo ver esto es del pasado, pero no cualquier cosa, sino cuando tú, por ejemplo, te pones a llorar delante del terapeuta. Doctor, por ejemplo, ni lloras porque me acuerdo que mi mamá prefería a mi hermana o mi hermano, pero ya pasó. Y mira cómo lloras como de ahora. Y ya pasa, ¿es de ahora o no? No. Y mira cómo se viene, ¿no? Así, entonces acuérdate que tu mamá se daría cuenta que prefería a tu hermano. Probablemente iba a decir, no, doctora. Entonces, no era tan mal.